La manera de sanación provista por Dios. 54-07-19. Predicado el lunes por la tarde, 19 de julio de 1954 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois. 1 hora y 20 minutos, buenas noches, amigos. Pueden tomar asiento. Es un verdadero privilegio estar aquí esta tarde, para servir de nuevo en el nombre de nuestro Señor. Y justo antes de comenzar el servicio, veo a algunos de mis hermanos sentados en el foso de grabación, con grabadoras. Y Billy Paul, mi hijo, le ha pedido al hermano Ward, un amigo, que se reúna con él en la entrada del edificio, lo antes posible, para hablar sobre los libros y las láminas para los servicios. Y tener esta introducción tan amable, como, ¿qué clase de persona? Tendría que vivir una vida muy buena para estar a la altura, ¿no? Pero eso es porque el hermano Matson me ama. Es mi amigo del alma. Así que estamos muy contentos por este privilegio de estar aquí, y al parecer empiezo las cosas en Chicago. De todos mis años de ministerio, esta es la primera vez en todo mi ministerio que he tenido un servicio por la tarde. En todo mi ministerio, que yo recuerde, he tenido una reunión de instrucción por la tarde. Y ahora, creo que llevo unos 9 años en los servicios. Así que empiezo de nuevo en Chicago, hermano Joseph. Así que no conozco un mejor lugar para empezar. El hermano Joseph dice, bueno, solo debo decirle una cosa. Creo, personalmente, que el hermano Branham pertenece a Chicago. Gracias. Gracias, hermano Joseph. Gracias, queridos amigos cristianos. A menudo he pensado que algún día Dios nos daría un avivamiento en Chicago como en los días de Moody, cuando toda la ciudad se conmovería por Dios. Y no han tenido uno desde entonces, y creo que está cerca. Y lo único que ha ocurrido en mi ministerio, amigos cristianos. Y sé que estos registradores están recogiendo estas cosas, y estarán esparcidas en los periódicos por todas partes. Así que tengo que vigilar lo que digo y sopesarlo, porque una vez que se publica un artículo, y una vez que tu voz es grabada, eso es todo. Y entonces lo recogen para que la gente, muchas veces, esté en la fila. Si ves a algunas personas venir y decir, bueno, el Señor dijo ciertas cosas. Bueno, si solo tenemos la palabra de la gente, bueno, eso es todo lo que tenemos. Pero el registrador lo decide. Cuando dices, ¿por qué? Cuando observas lo que Él te dice que hagas, observa tu destino, observa lo que Él te dijo en el tiempo, lo que has hecho, y observa lo que Él te dice en el tiempo que va a suceder. Y descubres que ni una sola vez encontrarás un defecto en Dios, sino que Él hará exactamente lo que dice que hará cada vez. Lo hará. Tengo 45 años, April, y he tenido visiones desde entonces. Una de las primeras cosas que recuerdo, parece extraña, pero recuerdo cuando aún gateaba. En mis tiempos, cuando mi bebé gateaba, usaban vestidos largos. Y recuerdo que mi madre tenía una pequeña cinta bordada en mi vestido. Y yo gateaba sobre el suelo de una vieja cabaña, allá en las montañas de Kentucky, donde nací. Y estaba comiendo nieve del pie de un hombre, es lo primero que recuerdo. Y lo siguiente que recuerdo es a Dios hablándome en una visión y diciéndome que pasaría la mayor parte de mi vida cerca de una ciudad llamada New Albany. Y los últimos 40 años, he vivido a pocas millas de New Albany, Indiana, que está a 200 o 300 millas de donde estaba. Y ninguno de los nuestros, hasta ahora, ha salido del estado de Kentucky, que yo sepa. Pero siempre, y cada vez, verás, los dones y los llamamientos son irrevocables. Esas cosas son dadas primero por Dios. Esos oficios los establece Dios en la iglesia. Y en mi opinión, ahí es donde muchos hoy en día se equivocan. Cuando decimos, ahora, iré a buscar a Dios para que me haga esto o aquello. No puedes hacer eso. Eres lo que eres por gracia. Nada que puedas hacer por ti mismo. Dios da. Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, maestros y profetas. ¿Es correcto? Dios ha puesto en la iglesia para perfeccionar. Así que no es el obispo, ni el anciano, ni nadie más, sino Dios. Y esos oficios los ha puesto en la iglesia. Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 1 Corintios 12, 28, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora bien, sé que los dones, como los 9 dones espirituales, son dones que operan en toda la iglesia. Por ejemplo, esta noche alguien podría profetizar y no volver a hacerlo. Quizás el espíritu de profecía esté sobre otra persona la noche siguiente. Pablo dijo, todos ustedes pueden profetizar, uno por uno.
Ese es el don de profecía, no un profeta. Hay una gran diferencia entre el don de profecía y un profeta. El don de profecía debe ser juzgado por 3 buenos jueces espirituales antes de que la Iglesia pueda recibirlo, según lo escrito por Pablo en Corintios. Los jueces deben juzgar esto, deben juzgar la interpretación de lenguas, antes de que la Iglesia lo reciba, porque no sabrían, pero ahora, tomemos a una persona que sería profeta como Isaías, Jeremías, Moisés. Nadie se presentó ante ellos para juzgar si era correcto o no. Nacieron profetas en este mundo. La palabra de Dios estaba con ellos. Dios, en diversas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por medio de los profetas, en este último día por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él es el profeta de la Iglesia de este último día, Jesucristo. Y la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que el Espíritu, o el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. 1 Corintios 14, 29 Los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 1 Corintios 14, 31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Hebreos 1, 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Apocalipsis 19, 10 Y caí a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 5 Y así, en estas cosas, todas estas grandes cosas, ver a la iglesia reunida. Cuando vi por primera vez al pueblo pentecostal y los oí hablar en lenguas, como Bautista me habían enseñado que eso era del diablo. Así que pensé, miren, y pensé, bueno, una cosa, no me importa lo que diga la iglesia, la Biblia dice, hablarán nuevas lenguas. Ahora bien, lo primero que tenía que hacer era aceptar la iglesia o aceptar la Biblia. Me pregunté, ¿qué voy a hacer? Él dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira, ya sea obispo, arzobispo o quien sea, y mi palabra sea verdad. Y esa es la gran diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. En el catolicismo no se puede discutir con un católico sobre la Biblia. Porque, después de todo, si la iglesia dice algo contrario a la Biblia, es la iglesia. Dicen, Dios está en su iglesia. El protestante dice, Dios está en su palabra, ahí está la diferencia. Así que no se puede discutir, porque si la iglesia dice algo, pregúntales de dónde sacan eso de no comer carne los viernes y todas esas cosas. Pues dicen que la iglesia lo dijo. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Romanos 3, 4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Hace unos días, tuve una entrevista con un sacerdote. El sacerdote dijo, le estaba haciendo algunas preguntas, ya que mis antepasados eran católicos. Le dije, quiero hacerle algunas preguntas bíblicas. Y él dijo, un momento, señor Branham. Dijo, mira, los católicos vamos a la iglesia a adorar. Ustedes, los protestantes, se quedan en casa y leen la Biblia, pero nosotros vamos a la iglesia a adorar. Dije, ¿pero qué? Eso es lo siguiente. ¿Pero qué? Ahora bien, dijo, mira, no nos damos cuenta de lo que dice la Biblia está bien, pero si la iglesia dice lo contrario, entonces la iglesia tiene razón, porque Pedro era el papa, y el papa sucede a Pedro. Y lo que la iglesia ha establecido, ese es el orden. Así es como funciona. Dios sigue obrando, bueno, dije, por supuesto, está bien. Cada persona. Eso es lo que define a Estados Unidos. Cada persona con sus propias creencias. Pero creo que todo lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Ni una jota ni una tilde pasará de ella, hasta que se cumpla por completo. Y creo que Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera y enseñara algo diferente de lo que ya se les ha enseñado en las escrituras, sea anatema para ustedes. Gálatas 1, 8. Así que soy un creyente fundamental de la Biblia. Lo que la Biblia dice, lo creo. Y creo que es la verdad, y estoy dispuesto a confiar plenamente en cualquier frase de la Biblia, en cualquier oración, lo que sea, que la palabra de Dios es verdad eterna. Está inspirada y escrita, y nos aferramos a ella. Mateo 5, 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el Antiguo Testamento, había tres maneras de recibir un mensaje. Por un profeta, por un soñador o por la ley. Si un profeta profetizaba, sobre el pecho de Aarón estaba el Urim Tumim. Si las luces brillaban en el Urim Tumim, el profeta decía la verdad. Pero si las luces no brillaban en el Urim Tumim, estaba mal. Si un soñador tenía un sueño y lo contaba, y no brillaba en el Urim Tumim, estaba mal. Si el profeta profetizaba y las luces no brillaban, estaba mal. El Urim Tumim de ese sacerdocio fue quitado, pero aquí está el Urim Tumim del sacerdocio actual, la palabra de Dios. Si un soñador, un profeta, un predicador o cualquier otra cosa enseña contrariamente a esta Biblia, está mal. Sea maldito. Pero debe construirse sólidamente sobre esta palabra, como así dice el Señor. Y si esta palabra está correctamente ordenada y es enseñada por el ministro, Dios tiene la solemne obligación ante su Hijo de responder a esa palabra y cumplirla. Así es como creo en la Biblia. Creo cada palabra de ella. Ahora bien, puede que a veces no pueda ordenarla. No creo que ningún mortal en el mundo pueda ordenar correctamente cada palabra, pero solo podemos hacerlo si el Espíritu Santo nos inspira. Muchas veces, es contrario a nuestra enseñanza. Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Mi esposa estaba afuera anoche. En cuanto, dijo, 2 o 3 pasaron por el andén, dijo, un grupo de personas se levantó y salió. Dijo, uno miró al otro y le preguntó, ¿qué te parece? Dijo, ay, idiota, no tiene nada de especial. Y otro salió a los pocos minutos, diciendo, bueno, fue un buen espectáculo, ¿verdad? No es así. Y esa es la opinión de la gente estirada de este mundo, esa es su opinión. Siempre ha sido su opinión. Era su opinión. Sus padres tenían la misma opinión y hoy están en el infierno. Y recuerden, ¿qué hubiera pasado si esta hubiera sido la verdad que estaban escuchando anoche? Entonces blasfemaron contra el Espíritu Santo, que nunca hay perdón en este mundo ni en el venidero. ¿Es cierto? Así es. Mejor callarse si no están seguros. Que el Señor te bendiga. Ahora, esta tarde, nos hemos reunido aquí con un solo propósito: instruir para los servicios de sanidad de esta noche. Al regresar del extranjero, si Dios quiere, quiero comenzar mis servicios de otra manera. Hace unos momentos hablaba con uno de los gerentes, nuestro querido hermano Moore, y le contaba lo que Dios está poniendo en mi corazón. Venir a un lugar como Chicago, o a otro, y no solo huir, sino simplemente tener que venir por unas noches y me debilita tanto que tienen que sacarme. Pero ir allí, donde simplemente llevo la fila de oración y sigo orando por la gente, uno tras otro, hasta que el Espíritu Santo se apodera de ese don y lo opera por sí mismo, de la misma manera que si un pecador o algo pasara por la plataforma sin arrepentirse, llamaría su atención. Pero de esta manera, por este don divino y su presencia, solo unas cuantas veces y casi termino. Me debilita tanto que apenas puedo salir del edificio. A veces me desmayo por completo. Una vez, perdí 8 meses o más. Muchos de ustedes recuerdan esa vez. 10. Pero al regresar, si Dios quiere, mientras digo que se están haciendo estas grabaciones, intentaré organizar reuniones durante un año después de mi regreso, ir a un lugar como Chicago y quedarme allí, donde sea, hasta que Cristo diga, ahora, quiero que vayas a otro lugar. Y entonces, en eso, no todas las noches, solo cada vez. Solo traeré mi. Predicaré el Evangelio, haré llamados al altar, salvaré a la gente, la llenaré del Espíritu Santo, y luego tendré mi oración, oraré por los enfermos después de que termine. Y repartiré tarjetas de oración, y luego, donde termine esta noche, la siguiente comenzaré de la misma manera, y entonces tendrán tiempo de sobra. De esta manera no podemos hacer eso, porque solo estamos aquí unas pocas noches, y tenemos que captar lo que llega. Así, cada persona, si estuvo allí y vio que su tarjeta de oración estaba muy atrás, se iría 4 o 5 noches y volvería a la reunión 1 o 2 semanas, o lo que fuera. Y podríamos reunirnos con todos de esa manera. Esa es mi visión para cuando regrese del extranjero. Y esperamos que Dios esté con nosotros y nos ayude, y que tengamos una gran reunión en Estados Unidos. Creo que durante casi 9 años, he estado operando de esta manera, cuando el Señor ha confirmado que es verdad, y una y otra vez, 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 lo vemos una y otra vez. Y entonces, creo que ahora es el momento de predicar el Evangelio.
No soy un gran predicador. No estudio sobre lo que voy a hablar. Solo predico por inspiración. Simplemente busco a mi alrededor hasta que lo encuentro, lo busco y lo reparto. A veces es bastante duro, pero así es como lo entiendo. Es duro. Así que me gusta que sea así. Porque, después de todo, ¿quiénes somos? No somos un grupo de aristócratas y estirados. Somos un pueblo pentecostal que ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo. Nuestros padres nacieron bajo esta inspiración. Nacieron predicadores analfabetos. Nuestros padres. ¿Quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. Así es. Cuando subieron por la puerta llamada la Hermosa, sanaron a un hombre que estaba sentado allí, cojo desde el vientre de su madre. Eran gente pobre. Él dijo, no tengo plata ni oro. Y entonces, la gente tuvo que reconocer que eran gente ignorante e inculta, pero habían estado con Jesús. Eso es algo que saben. Así que eso es lo que somos. Esa es la clase de gente que somos. Ahora, que el Señor los bendiga, y cuando entremos en las instrucciones. Y sí, hermano Joseph, me avisa qué hora es aquí para qué. ¿A qué hora suelen cerrar este tipo de servicios? El hermano Joseph responde. Son las 3:30 ahora. ¿Sobre las 4? No, a las 4:15. De acuerdo, estará bien. O a las 4:30. Todo eso, estará bien. ¿Pueden oír bien, hermano Branham? ¿Se oye bien allá atrás? Está bien. Gracias. Hechos 3:1 Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, de la oración. Hechos 3:2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3:3 al ver a Pedro y a Juan que iban al templo, pidió limosna. Hechos 3:4 Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Hechos 3:5 Y él estaba atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Hechos 3:6 Entonces Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:7 Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos. Hechos 3:8 Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 12 Ahora, antes de abrir este libro, nadie puede abrirlo. Podría volver las páginas y decir, leeremos un capítulo a partir de aquí. Pero solo Dios puede abrirlo. ¿Recuerdan que en el cielo el libro yacía sellado con 7 sellos en la parte posterior? ¿Recuerdan eso? ¿Y alguna vez pensaron que hemos llegado a través de la justificación de Lutero, de la santificación de Wesley, del Espíritu Santo Pentecostal, y que aún estamos avanzando a duras penas? Hay algo más que revelar. No está escrito aquí, está en los sellos. Enseñaremos sobre eso, si el Señor quiere, cuando regrese. Recuerden, Daniel escuchó esas 7 voces, pronunció sus voces y comenzó a escribir. Dijo, no lo escribas, será revelado en los últimos días. ¿Es cierto? Daniel 12:9 Y él dijo, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 13 Juan vio lo mismo, y cuando lo vio allí, este libro, en la parte posterior, después de haber sido enseñado completamente, tenía 7 sellos. Y estos debían ser desatados cuando el misterio de Dios se cumpliera. Estamos en ese momento, cuando los 7 misterios serían revelados a la Iglesia. Qué rica enseñanza produce esta Biblia. Pero nadie pudo siquiera tomar el libro, mirarlo, ni desatar los sellos. Y había un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo, vino, tomó la mano del libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, y abrió el libro y desató sus sellos. Así que, mientras inclinamos nuestros rostros, hablemos ahora con aquel que puede hacer esto. Apocalipsis 5:3 Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5:6 Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 10:4 Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía,
Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 14. Nuestro amado y amoroso Padre Celestial, nos acercamos a ti hoy humildemente en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque Él siempre se acordó de nosotros, al incluirnos desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles en su presencia en ese día. ¿Dónde, entonces, habría que presumir? Nada hemos hecho, nada podemos hacer, sino por gracia somos salvos mediante la fe. Porque antes de la fundación del mundo Él nos escogió en Cristo Jesús. Y ahora, Él nos ha dado el Espíritu Santo, un sello hasta el día de nuestra redención, cuando seremos presentados al Padre, sin mancha, lavados en su sangre. Y ahora, que Él, que tomó el libro de la mano derecha, venga y lo tome esta tarde y nos lo abra mientras hablamos sobre él. Padre, te pido que des instrucciones a estos pobres enfermos y necesitados. Muchos han conducido varios kilómetros para venir aquí para que oremos por ellos. Y te pido, Padre, que le des espíritu a tu siervo y conocimiento, no para sí mismo, sino para estos pobres, enfermos y necesitados que están sentados hoy en este auditorio. Y que les des tal instrucción que sepan perfectamente cómo aferrarse, cómo creer en tus promesas y cómo vencer al enemigo, que nos es dado. La palabra de derrota aquí mismo en la Biblia. Y oramos para que nos ayudes hoy a explicársela a tus hijos y a obtener gloria de los servicios. Porque lo pedimos en su hermoso nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 15. Como breve lectura bíblica, quiero leer los Salmos. Salmos 103, 1 al 3. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Y al cerrar el libro, digo que esta escritura se cumple hoy en su presencia. Bendito sea el Señor, porque perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias hoy. La palabra se manifiesta hoy. Como Dios ha provisto. Y lo diría de esta manera. La manera provista por Dios para sanar. Salmo 103, 1. Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 16. Mucha gente busca sanidad con la actitud equivocada, con el motivo equivocado. Lo primero que un cristiano, o cualquier persona que busca sanidad, debe hacer es asegurarse de que su corazón esté puro y limpio ante Dios. Y si esta enfermedad persiste, entonces debe buscar ayuda de algún lugar. Ahora bien, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente en mi ministerio. Pero como me vino a la mente en ese momento, quise decirlo. Y lo he evitado. Pero solo esta tarde, como veo que solo estamos unos pocos sentados aquí. Y, por así decirlo, quitémonos los abrigos y pongámonos a conversar de corazón a corazón. Ahora bien, me ha desconcertado mucho que la gente diga, los sanadores de, estos sanadores divinos. Y francamente, eso es lo que son. Eso es exactamente lo que son, en términos bíblicos. Son sanadores divinos, tanto como predicadores, como apóstoles, y todo lo demás. Es un don divino que se le da a una persona para ministrar. 17. Ahora, nos gustaría hablar, digamos, de la predicación. Que Juan Pérez o quien sea predique. Si Juan Pérez no hubiera sido llamado por Dios a predicar, nunca sería un predicador exitoso. Su madre podría haberle dicho que debía ser predicador, y su padre podría haberlo enviado a un seminario, podría tener títulos, y demás. Pero nunca podría guiar a la gente a Dios hasta que el Espíritu Santo haya obrado en su vida y le haya dado algo que, puede que no pueda expresarse bien, puede que no tenga la gramática correcta, puede que no pueda usar la psicología correcta, pero si tiene el poder de Dios en su vida, la gente lo sabrá. Así es. Dios estará con él. Bueno, es lo mismo. Juan Pérez podría ser un hombre educado, con conocimientos de psicología y demás, pero no puede transmitir el mensaje que ese pobre analfabeto ha llamado por el Señor. Ahora bien, eso ya lo sabemos. Más vale que lo admitas, porque nuestros mejores ministros han sido hombres de ese tipo. Por ejemplo, el último avivamiento en Chicago fue obra de Dwight Moody, un gran avivamiento. Era un hombre muy ignorante. Su gramática era pésima. Era un simple zapatero. Sí, lees sus libros, pero sí, fueron escritos por otra persona, y sus sermones eran muy refinados. Dwight Moody era un hombre ignorante.
18 Y Pedro, uno de los más grandes oradores de todos los tiempos, aparte de Jesucristo, uno de los más grandes escritores, ni siquiera sabría su propio nombre si estuviera escrito delante de él. Juan, ignorante e inculto, y demás, pero habían estado con Jesucristo y tenían un mensaje poderoso. Pedro, citando a Joel varias veces, ganó 3000 almas para Jesucristo a la vez. Piensen en eso. Ignorante e inculto. Así que no tienen que llegar a grandes erudiciones ni a extremos en esas cosas. Lo que tienen que hacer es conocer a Jesús, y Cristo les da la capacidad, por el Espíritu Santo, para hacerlo. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18 Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Hechos 2:19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2:21 Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo. Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron, y les reconocieron que habían estado con Jesús. 19 Ahora bien, la sanidad divina se basa en lo mismo. Hay personas que realmente pueden creer en la sanidad divina y orar por ella, pero nunca pueden experimentarla, porque simplemente no pueden. No les es dada. Ahora bien, hay tal. Observo a la gente en la plataforma. Muchas veces, antes de que el Espíritu me lleve, hasta que la unción es tan grande que tienen que guiarme, ahora bien, cuando miro a la persona, algunos vienen, y muchas veces veo cosas que no digo. Intento decir lo suficiente para despertar su fe. Veo que he captado su atención de esa manera, y luego oro por ellos para conectar con otra persona. Cuanto más hablas, más llega, constantemente. Simplemente, estás en ese canal, y la energía sigue fluyendo. Y entonces, al enseñar la sanidad divina, y al ver a la gente venir, dicen, oh, sí, hermano, tengo fe. Ahora, ellos creen que tienen fe, no tienen fe. 20 La fe es tan positiva como tu vista o mis sentimientos al saber que este escritorio está aquí. No tienes que ser educado. Francamente, sería bueno si fueras un poco más simple al respecto de lo que realmente eres. Así es. Simplemente, es algo que sabes que va a ser. Eso es todo. Es simplemente algo positivo. Nada podría apartarlo de tu camino. Sabes que va a suceder. Simplemente, nada puede quitártelo. Si el médico se pusiera de pie y dijera, vas a morir en la próxima hora, y supieras que te vas a recuperar, podría decirte que estás cubierto por completo de cáncer y que la lepra te ha carcomido. Eso no te asustaría ni un poco. No, señor. Ahora, eso es fe. 21 Fíjense en el naufragio de Pablo allá afuera. Él también había perdido la esperanza. Toda esperanza de salvación, dijo Pablo, se había esfumado. El pequeño y viejo barco estaba anegado, y durante 14 días y noches no había luna, ni estrellas, ni nada, la barca se movía de un lado a otro en las aguas, y Pablo dijo, bueno, supongo que se ha esfumado toda esperanza. Así que no lo sabía. Pero estando de pie en la galera esa noche, orando, tuvo una visión. Vio venir al ángel del Señor y le dijo, no temas, Pablo, porque comparecerás ante el César. Así es. Y he aquí, Dios te ha dado. Todos estos que navegan contigo te son dados. Así que, ten ánimo. Y sal y ten ánimo. Hechos 27:14 Pero no mucho después se levantó contra ella un viento impetuoso, llamado Euroclidón. Hechos 27:15 Y como la nave fue arrebatada, y no podía sostenerse contra el viento, la dejamos ir. Hechos 27:16 Y pasando junto a la isla llamada Claudia, tuvimos mucho trabajo para venir en barco. Hechos 27:17 Y habiendo tomado la nave, usaron de socorros para ciñerla. Y temiendo caer en arenas movedizas, arriaron las velas, y fueron arrastrados. Hechos 27:18 Y como nosotros estábamos muy azotados por una gran tempestad, al día siguiente aligeraron la nave. Hechos 27:19 Y al tercer día arrojamos con nuestras manos los aparejos de la nave. Hechos 27:20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas durante muchos días, y aconteciendo una tempestad no pequeña, se esfumó entonces toda esperanza de salvación. Hechos 27:24 Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César.
y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 22 Y el pequeño Pablo, en medio de la tormenta, corrió afuera, sacudiendo las manos y gritando a todo pulmón, diciendo: «Ánimo, hermano, porque anoche el ángel de Dios estuvo delante de mí, diciéndome que no tuviera miedo. Íbamos a llegar justo antes que César. Dijo: les digo que ninguno de ustedes morirá. Ni un cabello de su cabeza perecerá, pero el barco naufragará en algún lugar. En la visión lo vi en la orilla, naufragado en algún lugar, pero nada nos hará daño». Dijo: «Tomemos algo y comamos». Y, ¡ay! Tenían miedo de hacerlo. Y Pablo fue a buscar un sándwich, lo preparó y empezó a comer. Pero no tenía miedo. ¿Por qué? Dios lo había dicho. Anclado en el corazón de Pablo, no me importa. El barco se balanceaba con todas sus fuerzas. Sin estrellas, sin luna, los días pasaban, y Pablo no se preocupó en absoluto. Me imagino, un sándwich tras otro, caminando arriba y abajo de la cubierta, diciendo: «Gloria a Dios, no estamos lejos de tierra, hermanos». Hechos 27, 22 Y ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino de la nave. Hechos 27, 34 Por tanto, os ruego que comáis alimento, porque esto es para vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 23 Ahí lo tienen. Por muy oscuro que se pusiera. La ballena podría haber salido a volcar el barco, con cientos de tiburones siguiéndola, eso no perturbaría a Pablo. No, señor. Él sabía lo que Dios había dicho. Creía en lo que Dios había dicho. Dijo: «Por tanto, hermanos, tengan ánimo, porque confío en Dios que será tal como me lo mostró». Ahí está la fe. Salió a la isla y tomó un montón de leña para echarla al fuego, y el calor se apoderó de la leña, y una serpiente grande y vieja, que cuando te mordía, solo vivías un par de segundos después de que te mordiera. Debió ser como la mamba africana. Creo que vives unos 2 o 3 minutos después de que te muerde. Es casi lo máximo que puedes vivir, con o sin suero. Y le agarró la mano. Pablo la miró y dijo: «El Señor dijo que debía comparecer ante el César. Vaya, no podrías hacerme daño». Lo sacudí en el fuego, fui a buscar más leña, me di la vuelta y me calenté, como si nada hubiera pasado. ¿Entiendes? Dios le dijo a Pablo: «Vas a comparecer ante el César». Y Pablo aún no había comparecido ante el César, así que nada lo perturbó. Sabía lo que estaba haciendo. Eso sí que es fe. Tienes el rumbo marcado. Sabes exactamente dónde estás parado. Ahora bien, cuando una persona puede orar hasta el cansancio, hermano, no hay suficientes médicos en Chicago para decirte que seguirá enferma. Así es. Hechos 27, 24, diciendo: «Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Hechos 27, 25 Así que, varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 28, 3 Y tomando Pablo un manojo de leña, lo echó al fuego. Y una víbora, saliendo del calor, se le prendió en la mano. Hechos 28, 5 Y sacudió la fiera y la echó al fuego, y no sufrió daño alguno. 24 Buscaba a alguien lisiado. No. Creo que aquí hay una muleta, quizás la de una señora lisiada. Si el Espíritu Santo te revelara ahora mismo, hermana, que vas a salir de aquí esta tarde para tirar esa muleta en medio de la calle y volver a casa sin usarla, y te la entregara tan directamente, probablemente te despedirías de la vieja muleta antes de siquiera levantarte. Te volverías hacia la gente y dirías: «Quizás no he caminado tanto, pero mírenme salir de aquí». Lo sabrías. Nada podría detenerlo. Si el Espíritu Santo me hablara ahora y dijera: «Veo a esa mujer, en una visión, saliendo por esa puerta», no tendría ni un poco más de miedo de decir que, si hay 100 millones de personas aquí, esa mujer ha estado lisiada durante tanto tiempo, o podría: «O sé qué le pasa». Sea lo que sea, saldrá de aquí, diría, sin ese bastón ni esa muleta que lleva bajo el brazo. Saldrá con normalidad. Y lo verían así. No habría ningún temor, ninguno en absoluto. Eso es fe. 25 Pero ahora, cuando vienes y dices: «Creo que Dios es un sanador», ves, hay 2 hombres viviendo en ti. ¿Lo sabías? Una vez, en la reunión, tuvimos a un indio convertido y le preguntamos cómo le iba después de recibir el Espíritu Santo. Dijo: «Bueno, ha habido 2 perros en mí». Dijo: «Uno es un perro malo, y el otro es un perro bueno». Y dijo: «Simplemente se pelean y se quejan todo el tiempo». Y él dijo: «¿Por qué, jefe?». Preguntó: «¿Cuál vence?». El jefe respondió: «Bueno, depende de a quién alimente más.
Bueno, eso no es comparar al diablo y al Espíritu Santo con perros, pero mira, hay bondad en ti y maldad en ti. Y hay fe e incredulidad. Depende de a quién alimente más. Eso es todo. 26 ahora, en ustedes, aquí arriba. Cada persona aquí esta tarde, quisiera creer, cree en la sanidad divina, cada uno de ustedes. Dicen, claro, hermano Branham, creo en la sanidad divina. Quizás lo digan con toda la inteligencia posible. Lo creen. Está en su cabeza. Pero recuerden, hay un subconsciente ahí abajo que tiene que decir lo mismo. Si no, nunca llegarán a nada. Podrían leer la Biblia y decir, bueno, hermano Branham, la Biblia dice esto. Es cierto. Exactamente. Por ahí la gente dice hoy, bueno, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y soy salvo. ¿Cómo saben que es el Hijo de Dios? La Biblia lo dice. Y yo digo, bueno, ¿cómo saben que es el Hijo de Dios? Mi madre lo dijo. El predicador lo dijo. Bueno, tienen razón. Pero ¿cómo lo saben? La Biblia dice que no puedes saberlo hasta que recibas el Espíritu Santo. Solo estás creyendo en la palabra de alguien más. ¿Sabías eso? No te fue muy bien. Pero es la verdad. Cítalo. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo, solo por el Espíritu Santo. ¿Es cierto? El Espíritu Santo en ti debe dar testimonio de la resurrección y de que Jesús es el Hijo de Dios, o solo estás creyendo en la palabra de alguien más. Solo estás creyendo en lo que dice la Biblia. La Biblia tiene razón. O solo estás creyendo en lo que dice el ministro. El ministro tiene razón. O en lo que dijo otra persona buena. Tiene razón. Pero tú, como individuo, no sabes que Jesús es el Cristo hasta que el Espíritu Santo te lo revela. Así es. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense. Y nadie puede tener fe para la sanidad hasta que el Espíritu Santo le revele que va a sanar. Puede que tropieces en ello. Puede que vivas una buena vida cristiana. Puede que pertenezcas a alguna iglesia. Puede que tengas una buena membresía. Puede que tengas un carácter moral, y todo eso, pero, hermano, eso sigue sin ser cristianismo. El cristianismo es cuando el Espíritu Santo ha tomado plena posesión de ti y eres guiado por él. No importa cuán bueno, moral o bueno fuera un miembro de la iglesia. Caín era tan bueno como cualquier otro miembro de la iglesia. También lo era Esaú, un caballero culto y refinado. Caín también era muy religioso, creía en Dios, hizo sacrificios, construyó un altar en la iglesia, hizo todo lo que es religioso, y Dios lo rechazó. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo, solo por el Espíritu Santo. Pedro había sido justificado y creyó en el Señor Jesucristo. Incluso había predicado el Evangelio. Pero Jesús le dijo, después de que te conviertas, fortalece a tus hermanos. Después de ser convertidos, la conversión es el Espíritu Santo que expulsa la vieja naturaleza y da paso a la nueva, que es el Espíritu Santo. Y cuando un hombre nace verdaderamente del Espíritu de Dios, tiene vida eterna. Jesús lo dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió. Nadie puede decirlo, excepto por el Espíritu Santo. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ni a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso fue lo que dijo. Yo le creo, ¿y tú? Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Alguien dijo hace poco, hermano Branham, creo que tenemos el Espíritu Santo. Creo que soy salvo, y otras más. Bueno, ¿cómo se puede creer sin tener el Espíritu Santo? No se puede creer correctamente. Ahí está el problema. El cristiano no lo supera. El enfermo no lo supera. Hay una gran diferencia entre leer la palabra de Dios y recibirla. Cuando
A quienes reciben la palabra, no a quienes la examinaron, sino a quienes la recibieron, Dios añadió a la iglesia a los que serán salvos. 3000 almas recibieron la palabra. Ahora, se puede escuchar la palabra predicada. Se puede ver y admitir que es correcta. Caín lo hizo. Todos los demás también. Pero justo donde la palabra cayó, surgió. Quienes la recibieron fueron bautizados con alegría. Recibiendo la palabra. 29 Ahora, cuando recibes la inspiración de que Jesucristo murió por tu enfermedad, es precisamente la hora en que tu sanidad ha llegado. Así es. Cuando recibes del cielo que Jesús murió por tus pecados y lo has aceptado, no necesitas ninguna oración por ti. Ya lo has aceptado. Está decidido. Ahora, podemos predicar la palabra, explicarla. Pero tienes que recibirla. Oh, aleluya. Eso es lo que la enciende, hermano. Cuando la recibes, la revelación, algo se desliza desde el mundo invisible allá abajo, fluye por un canal místico hacia tu alma, que dice, ahora lo veo. Tus ojos se iluminan. Tus labios, que antes colgaban, se enderezan y sonríen. Cada músculo de tu cuerpo parece regocijarse. Algo va a suceder. Algo. Entonces no necesitas estar en una fila de oración. Entonces lo tienes. 30 Ahora bien, ahí es donde. Si todos en este edificio, en este momento, adoptaran esa actitud, cada persona sanaría por completo. Ahora bien, ¿cómo logramos que la gente sane así? Algunos pueden recibirlo. Otros no. Pero quienes pueden recibirlo, lo ven, lo aceptan y lo creen. Otros, quizás otra reunión. Esa es una manera de predicarlo por la palabra. Otra manera es, quizás, que alguien hable en lenguas, y dé una interpretación y revele los secretos de su corazón. O tal vez, un profeta se pondría de pie y haría algo sobrenatural que te haría mirar hacia arriba y decir, ah, ahí está. Ahí está. Entonces algo te sucede. Pero te sientas ahí y dices, eso es telepatía mental. Ah, ya sé, el Dr. Jones lo dijo. Hermano, estás en un lugar peligroso. Estás en un lugar terrible. Podrías decir que todo es una locura, y cosas así. Pero responderás en el tribunal del día del juicio. Así es. Y recuerda, cuando Dios hace su revelación, revelándose a su pueblo. Ese es el beneficio de las reuniones. Para eso Dios dio los dones. Para magnificarlo, para unificar al pueblo, para unir al cuerpo y para ayudarnos a unir nuestros esfuerzos y nuestras oraciones. Una persona sentada en un grupo como este, donde la fe se congrega por todas partes, te ayudará a sanar. Habrá personas que escuchan la enseñanza de la palabra, que nunca estarán en una fila de oración, pero sanarán. Porque algo sucede subconscientemente, tal vez, que ni siquiera se dan cuenta de qué se trata. Sanarán. Alguien que se sienta y observa aparecer una de las señales del Señor, sanará. Es cuando la fe, cualquier cosa que pueda estimular esa fe. 31 Ahora, puedo ver el trigo que tengo en la mano. Reconozco que es trigo. Puedo decir que es trigo. Puedo mostrarlo a la tierra, y si la tierra pudiera mirar, diría, sí, eso es trigo. Creo que es trigo, cada palabra. Pero ese trigo nunca puede producir trigo hasta que caiga en la tierra y muera. ¿Es correcto? Ese es el hombre mirando, fundamentalmente, diciendo, sí, creo en la sanidad. Creo que es correcto. Creo que es la palabra de Dios. Creo que es para el creyente. Y creo que tengo fe para recibirla. Pero hasta que la recibes, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, cuando la recibes, te regocijas. La palabra está ahí, se resuelve. Todas las dudas mueren. Toda la cáscara se desprende. Y una nueva vida brota, creciendo en sanidad para ti. Ahí es cuando realmente recibes tu sanidad. De ahí proviene la sanidad. La fe viene por el oír de la palabra. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 32 Ahora bien, la fe no es sanidad. La fe produce sanidad. Por fe eres salvo. Mire, si aquí hubiera una hogaza de pan que costara 25 centavos. Creo que ese era su precio. Y yo tenía 25 centavos. 25 centavos es el precio del pan, pero tengo los 25 centavos, pero no tengo el pan. Ahora bien, pueden tener fe para la sanidad, y creo que muchos de ustedes la tienen. Pero no pueden recibir la sanidad hasta que compren la sanidad, por esa fe que tienen. Dicen, oh, hermano Branham, desearía tener el Espíritu Santo. Tengo fe en que lo recibiré. Bueno, entonces, simplemente cambien su fe por el Espíritu Santo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Cuando tengan esa fe, nada podrá quitársela.
Ahora bien, si solo están fingiendo, si están imitando, si están fingiendo, no les funcionará. Pero si es fe verdadera, se acabó. Dios lo hará en ese mismo momento. ¿Lo crees? Y cuando dices, sí, hermano Branham, creo en la sanidad divina. Bien, si crees en la sanidad divina, entonces toma esa misma fe que tienes en la sanidad divina y compra tu sanidad. ¿Y quiénes la reciben por fe? Claro. Alguien dijo, hablábamos de recibir el Espíritu Santo. Claro, habiendo sido criado y educado en mi juventud durante mi ministerio en una iglesia bautista, y enseñando que se recibe el Espíritu Santo cuando se cree, según la iglesia bautista. Pero según la Biblia, se recibe el Espíritu Santo después de creer. Se cree en el Señor Jesucristo, se lo acepta como Salvador personal y luego se recibe el Espíritu Santo. Y hasta que no se recibe el Espíritu Santo, Dios no reconoce la fe. Así es. Abraham, el padre de la fe, creyó en Dios en un caso de sanidad y salvación. Mediante la sanidad se trajo la salvación, porque trajo a Isaac, y a través de Isaac vino la salvación. Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Efesios 1, 13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 34 Ahora note que Abraham creyó a Dios. ¿Fue correcto? Y le fue imputado por justicia, y Dios le dio una señal de que había recibido su fe. Amén. ¿Lo entienden? Miren, Abraham dijo, Señor, creo en ti. No hubo respuesta. No sé. Bueno, él dijo, Señor, creo en ti. Al no haber respuesta, Abraham no lo supo. Pero Dios le respondió y le dio a Abraham una señal de que había recibido su fe. Le dio la circuncisión como señal. ¿Es correcto? En otras palabras, fue una confirmación de la fe de Abraham. Luego, cuando recibió la confirmación, dijo, Alabado sea Dios, está consumado. Dijo, tengo fe, y Dios lo reconoció. Cuando dices, tengo fe, y Dios te da el bautismo del Espíritu Santo, es una confirmación de que Dios ha recibido tu fe. Amén. Bueno, dirás, ¿es el Espíritu Santo circuncisión? Sí, Señor. Amén. Es correcto. El Espíritu Santo es el sello del Dios vivo. Es el sello de la aprobación de Dios a tu fe. Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Aleluya. Ahora bien, cuando dices que tienes fe para la sanidad divina, y algo te llama la atención y te dice, sal, esa es la confirmación de que Dios ha recibido tu fe para la sanidad divina. Así es. Cuando tienes la valentía de poner tu fe en acción. Pero cuando dices que tienes fe y temes soltarla, tu fe está muerta. Pero cuando tienes fe y estás dispuesto a soltarla, entonces Dios lo confirma con las señales que siguen y verás tu sanidad. Es cierto. Cuando tienes fe, Romanos 4, 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les contase por justicia. Romanos 4, 22 y por lo cual le fue contado por justicia. Efesios 4, 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Santiago 2, 23 Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 35 Ahora bien, estas reuniones y reuniones de gente, para eso sirven. Para fomentar la fe, para que la fe aumente. No podríamos sanar. Ciertamente no. Pero tenemos una parte en hacerlo. Eso es predicar el Evangelio. Esa es una parte de hacerlo. Otra parte sería hablar en lenguas. Esa es una parte, si es por revelación. Y el don de profecía, esa es otra. Luego, señales y prodigios, y todos son dones y todo en la iglesia para estimular a la iglesia, para mantenerla unida, por cada atributo de la vida de Jesús, hasta que regrese en gloria. Amén. Ahora bien, tu enemigo es el diablo. Y Dios, en todos los sentidos, en cada época, siempre ha tratado de mantener a la gente sana. ¿Lo crees? Dios nunca ha dejado a la gente, en ningún momento, sin una forma provista de sanidad. Lo mencionas en las Escrituras, cuando lo hizo. No importa cuán desmayada estuviera la gente, cuán lejos estuviera, Dios tenía una forma provista de sanidad. Siempre la ha tenido. Él también tuvo a alguien que lo creyó. Mire, allá en los primeros días, él tenía un camino provisto. Luego, él tenía una serpiente de bronce.
Ese era el camino provisto por Dios para los hijos de Israel, desde el principio, al salir de la tierra de Egipto. Cuando comenzaron su marcha, él sabía que habría enfermedades, así que simplemente dijo, bueno, él proveyó un camino. 36 Prediqué aquí hace un tiempo, en algún lugar, sobre que Moisés era médico, el doctor Moisés. No sé si lo creen, pero era médico. La Biblia dice, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Es cierto? Así que eran médicos presumidos. Vaya. Y entonces, el doctor Moisés. Y me imagino que a muchos médicos aquí en Chicago les gustaría saber cómo Moisés mantuvo a 2 millones de personas sanas y fuertes durante 40 años, y la sacó del desierto sin un solo enfermo. ¿No sería maravilloso? Me gustaría tener algunos de esos remedios que tenía, ¿no les parece? Me pregunto cuántas cataplasmas de higo y cosas usaba allá. Cuántas hierbas e inyecciones de penicilina tenía. El doctor Moisés sacó de Egipto a 2 millones de personas, aproximadamente, y las llevó a Palestina. ¿Y allí, cuántos bebés nacían en una noche? El doctor Moisés tuvo que hacer las visitas. ¿Cuánta gente tenía dolor de estómago durante el día comiendo lo que encontraba en el camino? ¿Cuántas llamadas tendría que hacer el doctor Moisés cada noche? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Y cuánta gente, con esas piedras y cosas, se caía y se raspaba las piernas, y quizás se rompía una pierna o algo parecido, cada día? Claro, murmuraban, reincidían y todo lo demás, así que se metían en problemas. Y el doctor Moisés, Hechos 7, 22, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. 37 ¿Les gustaría ver su botiquín y todo lo que tenía? La Biblia lo dice. ¿Sabían que la Biblia menciona cada pizca de medicina que Moisés llevaba consigo? ¿Lo sabían? Se los mostraré en un momento. Ahora, vamos a mirar aquí en su botiquín y ver qué tenía Moisés. Éxodo, bien. Veamos, aquí está. Se abre. Yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Esas son todas las recetas que tenía. Así que cuando alguien dice que un bebé va a nacer, la madre está en problemas, yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Si tenían a un hombre con algo sucedía, le sacaba un ojo. Yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Y cuando un hombre se caía y se rompía la pierna, yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Si uno de los niños tenía neumonía, yo soy el Señor, tu Dios, que te sana. Doctor Moisés, ¿qué tiene preparado para esta noche? ¿Qué trae de camino? ¿Qué hay en el contrato de arrendamiento? Tenemos un bebé enfermo. Moisés dijo, yo soy el Señor, tu Dios, que te sana. Gracias, doctor Moisés, iremos a usarlo. Señor, dijiste que eras el Señor, tu Dios, que sana al bebé. Amén. Te creemos, Señor. A la mañana siguiente, el bebé jugaba. Eso era todo. Yo soy el Señor, que te sana. La única receta que Moisés tenía, y llevó a 2 millones de personas por el desierto durante 40 años, y no hubo un solo débil, lisiado o ciego que saliera del desierto con ellos. Aleluya. Disculpe, eso tenía que reventar. Eso es todo. Había estado retenido allí durante media hora. De acuerdo. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 38 Yo soy el Señor que te sana. Esa era la única receta que conocían. Y funcionó muy bien. Denme hoy un médico que mantenga sanas a 2 millones de personas durante 40 años. Sin duda tendrá práctica. Se forjará una reputación. Pues les digo que la misma receta que usó Moisés está al alcance de todos en el mundo hoy. Amén. El que quiera, venga y beba de las aguas de la fuente. Las aguas de la vida gratuitamente. El que quiera, venga. Amén. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Apocalipsis 22, 17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 39 Ahora, ahí es donde llegamos al punto clave. Me siento religioso ahora. Caramba. Esa es la receta. Esa es la que intentamos presentar al mundo hoy. Si pueden creer, Jesús dijo, puedo, si ustedes pueden.
Señor, ten piedad de mí, dijo el ciego. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, creemos. Puedo, si creen que puedo. Les tocó los ojos. Eso era lo que querían, la imposición de manos. Dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y obtuvieron lo que dijeron. Se les abrieron los ojos y glorificaron a Dios. Ahí estaba. Mateo 9, 27. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 9, 28. Y al entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron, sí, Señor. Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9, 30. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. 41 día, estaba sentado enseñando en una casa. De repente, empezaron a caer cosas al suelo. Me lo imagino mirando. ¿Qué estará subiendo ahí arriba? A los pocos minutos, algo más empezó a caer. Estaban quitando el techo de la casa. Había un hombre allí. Lo iban a traer para llevarlo ante el Señor. Y ahora, este hombre que llegó tal vez no tenía mucha fe. Así que lo bajaron. Jesús, al mirar al hombre, supo que había pecado y actuado mal. Pero al percibir su fe, creyó en ella. Aleluya. Miró al hombre, conociendo los pensamientos de su corazón. Dijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y sigue adelante. Aleluya. Eso es lo que necesitamos en Chicago y en todas partes hoy. Una revelación del poder de la resurrección del Señor Jesucristo, que al hablar su palabra, tiene vida. Un día, Jesús pasó junto al árbol, lo miró y dijo, no nacerá fruto de ti. De ahora en adelante nadie comerá de ti. Siguieron subiendo, pero no pasó nada. Al día siguiente, volvían sobre las 11. Los echaron al templo, mientras los fariseos y saduceos se burlaban de él. Él pasó de largo, y Pedro, como saben, siempre caminando, mirándolo todo. Miró hacia allá y el árbol comenzaba a marchitarse. Dijo, Señor, mira allí. Ese árbol que maldijiste ayer ya está seco. Jesús se volvió y dijo, tengan fe en Dios. Porque todo lo que pidan, cuando oren, crean que lo recibirán, y lo obtendrán. ¿Es correcto? Cuando oren, crean que lo recibirán. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 21, 20. Y viéndolo los discípulos, se maravillaron, diciendo, cuán luego se secó la higuera. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 2, 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 41. Ahora, ¿qué le pasó a ese árbol? Jesús. ¿Cuántos saben que un árbol tiene un germen de vida? Todos lo saben. Si no lo tuviera, no viviría. Ahora, había. Ahora, observen, ¿de dónde murió el árbol? De las raíces. La Biblia dice que se secó desde las raíces. Ahora, en la raíz estaba la vida del árbol. Jesús no les habló a las hojas, ni a las ramas. Nunca les habló a las raíces, sino a la vida. Y la vida abandonó el árbol. El árbol quedó en pie sin vida. Se estaba marchitando. ¿Es correcto? Ahora bien, ¿sería más difícil para Jesús hablarle a un cáncer que al árbol? ¿Es correcto? ¿Hablarle a un tumor, a una catarata? ¿A cualquier otro germen? ¿A cualquier otra vida? Él dijo,
Nadie comerá de ti de ahora en adelante. Y el árbol comenzó a marchitarse al día siguiente. No tenía vida. Si él hubiera dicho, no molestes más a este hombre. Y él dijo, cuando dices, no yo, no lo que yo digo, lo que tú dices, cree que será hecho, y la vida lo dejará. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es una enfermedad? Hablaremos de eso durante los próximos 5 minutos. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué causó eso? Tomemos un cáncer, o cualquier otra cosa. Tuberculosis, neumonía, lo que sea, cualquier enfermedad. Las enfermedades son gérmenes. Permítanme decir algo rápidamente, ya que nuestro tiempo está en marcha. Escuchen, ¿sabían que la Biblia predice que en los últimos días habrá una guerra bacteriológica? Que enfermedades estallarán sobre la gente y caerán sobre todos sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero al ángel encargado de estas plagas se le dio la orden de no tocar a nadie sobre quien estuviera la marca. ¿Qué clase de maestros tenemos que ser, hermanos, para que la iglesia esté en esa condición? Inmune. Me duelen los brazos ahora, de donde los médicos me han pinchado con agujas para intentar vacunarme contra la fiebre amarilla y demás. Les dije que no lo necesitaba. Pero no me escucharon. Pero les digo lo que Dios va a hacer. Dios tiene un suero, y se llama Espíritu Santo. Y cuando ese suero entra, los inoculará. Aleluya. En los últimos días, recuerdo una vez, durante la inundación del 37, todos tenían que vacunarse contra la fiebre tifoidea. Y yo estaba escapando de la mía. Era liniero, así que me fui. Un tipo se acercó y me preguntó, ¿ya te vacunaste? Le dije, sí. Ya me la vacuné. Me preguntó, ¿te sentiste mal? Le dije, no, no. Le dije, no, claro que no. Me preguntó, ¿cuándo te vacunaste? Le dije, hace unos 3 años. ¿3 años? Me dijo, bueno, deberías ponerte otra. Le dije, me la pongo cada hora. Bueno. Solo le estaba hablando. 44. Pero miren, amigos, se acerca el tiempo en que se está levantando una iglesia. Si no podemos tener fe para la sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe para el rapto? Tenemos que salir, amigos. Tenemos que salir de esta vieja y lenta condición de iglesia en la que nos encontramos. Salgan. Láncense. Rompan las barreras y vayan a un lugar donde pierdan todo sentido de miedo y duda, allá afuera donde todo es posible, hermano, tan libre como es posible. Tienen su vela puesta hacia el cielo, y nada puede moverlos de ninguna manera. Se han ido por ese camino. Eso es todo. Nada puede dañarlos. Ahora, esa es la clase de iglesia que será, un día de estos, según la Biblia. Donde el ángel derramó su ira y estallaron enfermedades, e incluso los hombres se pudrieron en su carne donde estaban parados. Y las aves del cielo descienden y devoran los hombros, y comen la carne de capitanes, grandes hombres, presidentes, guerreros, diplomáticos, potentados, y de todo. Pero el ángel recibió la orden. No te acerques a nadie que tenga el sello de Dios en la frente. Va a ser, un día de estos, la sanidad divina será algo grandioso entre la gente. Así que preparémonos. Dios quiere que, dirás, bueno, hermano Branham, hagámoslo. Eso es lo que Dios espera. Dios, estamos esperando el regreso de Jesús, y Jesús nos espera a nosotros. Dirás, ¿qué podemos hacer al respecto? La Biblia dice que la hora ha llegado, y su novia se ha preparado. Aleluya. Se ha preparado. Apocalipsis 9, 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 45 enfermedades, cáncer, tumores, ¿qué son? Tomemos, por ejemplo. Aquí está una joven, con aspecto de gozar de una salud excelente, fuerte y saludable. Y quizá, en unas semanas, empecemos a notar que su salud empeora. Bueno, se preguntan por qué. Quizás irán al médico. Y el médico la examinará. Dirá, bueno. De repente, le hará un análisis de sangre o algo similar, o le hará un examen y descubrirá que tiene cáncer. Durante 18 o 20 años, gozó de perfecta salud. Pero en ella surge otro crecimiento. Un crecimiento, que antes, si crecía, era una vida.
Ahora bien, esto es lo que son las enfermedades. Escuchen atentamente. Algunas no adoptan forma física, otras lo hacen de otra manera. Así como existe un demonio de eso, y hay uno de la epilepsia, y hay otros diferentes. Algunas adoptan forma física. 46. Ahora fíjate. Hubo un tiempo en el que no eras nada ni estabas en ningún lugar, pero nunca habrá un tiempo en el que no seas algo o estés en algún lugar. Ahora, si te fijas en esto, solo un momento. Ahora, cuando comenzaste en este mundo, eras aproximadamente del tamaño. Bueno, eras más pequeño que cualquier cosa que el ojo humano pueda ver. Y ese era un germen que venía del macho, el padre. La madre es la incubadora. Ahí dentro entra este pequeño germen. Y lo primero que sucedió, después de que ese pequeño germen tomó su posición en el útero, entonces una célula en esta pequeña célula se hinchó y sacó un pequeño lugar, como un pequeño lugar hinchado en un hilo. El germen de la vida, lo he notado a través de gafas, a través de amigos médicos, parece un pequeño hilo, una pequeña pelusa, un pequeño cabello, tan diminuto. Pero ahí dentro, entonces, sale una pequeña glándula de esta glándula, comienza a hincharse. Y luego otro se hincha encima de ese, y otro encima de ese. Comienza en la columna vertebral. Y se extiende. El último es el cordón umbilical. Fíjense, a medida que comienza a alimentarse a través de este cordón, primero, es del tamaño de una uva, luego de un limón, luego de una naranja, y luego empieza a tomar forma. Y a los 9 meses, nace el bebé. Sigue multiplicando células. Y sigue creciendo, si nada lo interrumpe, hasta que quizás sea un hombre de 170 u 80 libras, 200 libras, o una mujer, y otros. Lo que el Señor determine. Y ahí está ese bebé en 47. Analicémoslo de nuevo. Analicémoslo célula por célula. El brazo se desprende, la cabeza se desprende, el cuerpo se desprende, y así sucesivamente hasta que es una pequeña célula. De ahí empezó. Luego, esa pequeña célula se reduce a un germen. Bueno, ¿qué es ese germen? Ese germen es una célula diminuta, visible, la más pequeña de todas. Ahora bien, ¿qué hay más allá de eso? Su espíritu, vida. La vida es en sí misma sobrenatural, pues surge de lo sobrenatural, de lo cosmótico, y otros. Y el petróleo que compone el cuerpo se hincha y se produce a sí mismo, moviéndose hacia afuera. Pero lo primero es una vida. Ahora bien, pensemos en un cáncer. ¿Qué es un cáncer entonces? Un cáncer es otra vida. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Un tumor, una catarata, cualquiera de esas cosas, o los gérmenes son otra vida. Ahora bien, aquí entra en ti, en algún lugar, otra pequeña vida. Normalmente, un cáncer proviene de un moretón. Y todas las cosas del tipo natural, lo espiritual. Tal como en el parto natural, 48. Ahora, no veo gente aquí que no sea lo suficientemente mayor para entender esto, y tengo una congregación mixta. Esta sería una charla de doctor, y soy su hermano, así que escuchen. En la vida, lo primero en un bebé, cuando nace de forma natural, lo primero es agua. ¿Es correcto? Sangre, luego espíritu. Tiene espasmos musculares, pero no hasta que nace tiene vida. Ahora noten, pero, quiero decir respirar vida, ya saben a qué me refiero. Ahora miren, así es en el nacimiento espiritual. Lo primero, las cosas que salen del cuerpo de Jesús, los elementos que salieron de su cuerpo, es lo que compone el cuerpo espiritual. Cuando Jesús murió, ¿qué salió de su cuerpo? Agua, sangre y espíritu. ¿Es correcto? Ahora, esas son las cosas que componen el nacimiento sobrenatural. Cuando un hombre nace de nuevo, él es 3 elementos por los que tiene que pasar: agua, sangre, espíritu. Justificación por la fe, creer en el Señor. La santificación, esa vida purificada. Y el bautismo del Espíritu Santo. No 3 obras de gracia, sino una sola gracia, observen. La justificación por la fe, la santificación por la sangre y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nace un bebé, agua, sangre y espíritu. Cuando nace un bebé, un recién nacido en el cielo, viene por agua, sangre y espíritu. Lo natural tipifica lo espiritual. Todo lo que hay en la tierra. Esa fue mi primera Biblia. Observar la naturaleza. Al comparar la naturaleza con Dios, descubres que tienes lo mismo. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 1 Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 49. Fíjate aquí. Ahora vemos de dónde vienes.
Tu padre y tu madre se casaron mediante una unión santa, prometieron a Dios que vivirían juntos, y otros. Y mediante el santo matrimonio. Y luego, por el polen, engendraron hijos. Vayan, multiplíquense y llenen la tierra era el plan de Dios, y de ahí provienen. Pero ahora, aquí están creciendo, y otra vida entra en ustedes, llamada cáncer. Ahora bien, ¿de dónde vino? No estaba allí al principio, pero aquí está ahora. Ahora bien, ¿qué sucedió? Ahora bien, un cáncer en el reino natural sería un carroñero, un buitre, que come cosas muertas. Un cáncer proviene de un moretón. Una célula magullada, generalmente es de donde proviene. La célula está magullada, toda destrozada. Y eso. De lo contrario, la célula retrocede. Si algo sucede ahí que no logra que la sangre funcione correctamente, y a través de ahí, Satanás, el autor de la muerte, y Dios es el autor de la vida, Satanás, el autor de la muerte, introduce un demonio en. Allí, se le llama diablo, demonio, cáncer. Cáncer no es su nombre. La ciencia médica simplemente le da un cáncer. La palabra cáncer viene de la palabra cangrejo. Y luego, significa con patas y cosas que se escurren. Y como otras enfermedades, se les dan términos médicos. Entonces ese pequeño cáncer entra ahí. Primero es un espíritu. Luego se introduce en una célula reincidente, o una célula dañada, o una célula que no funciona bien. Génesis 1, 28 Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 9, 1 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. 50 me gustaría predicar el Evangelio, ahora por 5 minutos, si tuviera tiempo. Eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando alguien no logra operar con la iglesia, alguien que falla, se retira y se vuelve indiferente, eso es un cáncer en la iglesia. Es un demonio en esa persona. Así es. Y eso hace que toda la iglesia se enferme por ello. Lo mejor que se puede hacer es tener una operación espiritual. Ahora, pero en esto, esta pequeña célula retrocedió, y entró el cáncer. El cáncer yace allí. Primero es un espíritu. Luego forma una pequeña célula propia. Y esta pequeña célula se convierte en su primera. No podría nombrarla con la palabra grande, pero la primera forma de vida, es el cáncer, indoloro. Nadie sabe qué está sucediendo. Y ahora, esta pequeña célula nace. Debe alimentarse. Para alimentarse, tiene que alimentarse de tu torrente sanguíneo. Tal como te alimentaste del torrente sanguíneo en el vientre de tu madre. Te alimentaste de la sustancia que ella comía, y otras más así también este cáncer se alimenta de la sustancia de tu cuerpo. Es una pequeña célula. Luego crece. Empieza a alimentarse. Otra célula brota. Otra célula brota. Otra célula brota, y después de un tiempo, célula sobre célula, tumor, catarata, lo que sea, crece, 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 se extiende, más células, más células. De repente, empieza a drenar tanta sangre, hasta que esta joven empieza a sentirse mal, ¿qué es? También es veneno, es muerte. Se introduce en cada pequeña fibra del cuerpo que puede, en los tejidos, estirando las patas hacia abajo, deservando como las raíces de un árbol, dando vueltas, envolviendo los intestinos, subiendo por la columna vertebral. Llega el médico, abre. No hay nada que hacer. El hombre, según su leal saber y entender, está diciendo todo lo que sabe. Ahí está. Vuelve a coser a la paciente. Se acabó. Eso es todo. No hay nada que hacer. No se puede desmontar a la persona por completo. De todas formas, no pudimos encontrarlo todo. Ahí está. El paciente está desesperado, indefenso y desaparecido, para el médico. 51 ahora, aquí está la sanidad divina. Ay, ya me pasé. Un momento. No debí haber dicho eso. Fíjense. Que esto penetre bien. Aquí vienen los pacientes. Se acercan. Aquí está el sanador, como lo llamamos en el contexto, porque imagino que todos somos cristianos aquí esta tarde. Aquí está el que es como el predicador, el sanador, el profeta, o lo que sea. Aquí está. Es solo un hombre, pero aquí baja el Espíritu Santo y unge a esta persona. Entonces no es suya. Tiene un secreto en su corazón que solo él y Dios conocen. Se somete al Espíritu. Como un predicador que sube al púlpito, se somete. Tiene un texto aquí. Oh, esto es lo que tengo que predicar. Pero de repente, no funciona. Un verdadero predicador lleno del Espíritu siempre seguirá al Espíritu.
Si intenta ese sermón seco y aburrido, adormecerá a su congregación. Pero si sigue adelante y sigue al Espíritu, Dios lo guiará a aguas profundas con él. Saben que es cierto. Dios está tratando de difundir un mensaje. Bueno, aquí está el hombre de pie, con sanidad ahora. Está ungido. Ahora, de repente, aparece un paciente. Verdadera fe, ahí está el hombre ungido. A medida que el paciente comienza a ascender, el hombre ungido, no el hombre ahora. Es solo un ser humano, pero el espíritu que está sobre él. Jesús dijo, no soy yo, sino mi Padre que mora en mí. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 52. Aquí viene el paciente. El sanador está de pie. Observa al paciente mientras se acerca. Su corazón debe estar con el paciente. Debe amarlo. Debe estar dispuesto a hacer lo que sea para que sane. Toda su alma debe ir a ese paciente con amor divino, porque sabe que está en el lugar del Señor Jesucristo. Y sabe que en el día del juicio tendrá que responder por cada palabra. Debes darte cuenta de lo que haces. El paciente se acerca. De repente, el cáncer en ese paciente comienza a manifestarse. ¿Qué pasa? No es reconocer a ese hombre, es reconocer al espíritu en él. Los he visto venir con camisas de fuerza, gritando, sin saber ni su propio nombre, diciendo, William Branham, no tienes nada que ver conmigo. Y la gente dice, si ni siquiera saben su propio nombre. No eran ellos, era ese diablo que los tenía tan controlados, que sabía lo que era. No tienes nada que ver conmigo. Ahora aparecen, y ves a tu paciente ascendiendo. ¿Qué vas a hacer? Estás indefenso. Te giras hacia el público. Un espíritu crítico entra aquí. Uno viene de aquí. Otro viene de arriba. Estás ungido. Puedes sentirlo. Como diciendo uf, uf, uf. Puedes sentirlo. Entonces, puedes sentir y saber que este espíritu aquí. Si observas tu unción, sientes al Espíritu Santo, oirás a otro aquí clamando. Es este de aquí clamando a ese de allá pidiendo ayuda para intentar sembrar la incredulidad entre la gente, cualquier cosa que pueda hacer. Aquí hay un anciano endemoniado sentado allí, diciendo, miren, les está leyendo la mente. Si logra que ese mismo espíritu se apodere del que está a su lado, del que está a su lado, del que está a su lado, forman una cadena. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y expulsó a los incrédulos. Marcos 5, 37. Y no permitió que nadie le siguiera sino Pedro, Jacobo y Juan el hermano de Jacobo. Marcos 5, 38. Y llegó a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Marcos 5, 39. Y cuando entró, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Marcos 5, 40. Y se burlaron de él. Pero, después de echarlos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la joven, y a los que estaban con él, y entró donde la joven yacía. Lucas 8, 51. Y cuando entró en casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la joven. Lucas 8, 52. Y todos lloraron y lamentaron por ella. Pero él dijo, no lloréis. No está muerta, sino duerme. Lucas 8, 53. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Lucas 8, 54. Y echándolos fuera a todos, tomándola de la mano, gritó, diciendo, muchacha, levántate. 53. Cuando Jesús fue a sanar a un ciego, mientras ellos lo criticaban, lo tomó de la mano y lo sacó de la ciudad. Cuando Pedro entró para levantar a Dorcas, todos gritaban, lloraban y se quejaban. Lo sacó a todos. Así es. Reacciona. Aquí está el paciente, pero tú estás aquí casi como un espectáculo público. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la decisión de esta mujer? Te veo. Entonces, de repente, el espíritu comienza a ungir. Ella viene con buena fe, creyendo con todo su corazón. Aquí estás tú, de la misma manera. Aquí están estos poderes demoníacos trabajando, por todas partes, tratando de obtener cooperación donde sea posible. Por eso dices, escúchame decir a veces, esta mujer tiene ciertas cosas. Esa mujer tiene lo mismo. Esa tiene lo mismo. Esa, siempre es la verdad. ¿Es cierto? ¿Qué es? Es ese canal de ahí, esos demonios gritando. En una visión, casi se puede ver una veta oscura. Así es. Y es como una atracción. Se siente. No sé cómo decirte que lo haces. Pero lo haces. Marcos 8, 23. Y tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea.
Y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Hechos 9:37. Aconteció en aquellos días, que ella enfermó y murió. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto. Hechos 9:38. Y como Lida estaba cerca de Jope, y los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole que no tardase en venir a ellos. Hechos 9:39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas estaban junto a él llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Hechos 9:40. Entonces Pedro los sacó a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 54. Ahora, la cuestión es que intentas ayudar al paciente. Aquí está el paciente. ¿Qué vas a hacer? Diré: vaya. Señor, dijiste. Si fueras sincero y lograras que la gente te creyera, y al orar, nada se interpondría en mi camino. Dije: Señor, no me creerán. Él dijo: se te darán 2 dones como los que se le dieron a Moisés, y los harás. Y así creerán. Lo primero, lo principal no es nada. Eso no tiene nada que ver con la sanación de la gente. Me dijo que nací en este mundo para orar por los enfermos, y si lograba que la gente me creyera y orara con sinceridad, nada se interpondría en mi camino. Eso es lo que me dijo. Y es la verdad. Correcto. No es. Mira, esto no es la sanación. Esto es solo para acumular fe para creer en la curación. 55. Ahí está el paciente. Ahora, me pregunto qué hacer. Siento que me tambaleo y me voy. Parece que algo se aleja de ti. Es una batalla en curso. Aquí está el Espíritu Santo, firme. La palabra de Dios es correcta. Hay hombres y mujeres sentados allí, ungidos por el diablo, diciendo: es hipnotismo, es psicología. Es todo esto o aquello. Está mal, está mal. Intentando ungir al resto de la multitud. Y aquí está el Espíritu Santo intentando que crean. Los reunidos son una unidad. Así es. Reunidos, unidos, entonces, cuando siento que ese espíritu se asienta sobre la gente, algo está a punto de suceder. Miro a mi alrededor y pienso: Espíritu Santo, me dijiste que conocería los secretos de sus corazones. Y por esto, me creerían. Digo: ahora, Señor, en mi corazón, hazme saber qué ha hecho esta mujer, o qué le pasa. Y de repente, me sumerjo en otro mundo. Y oigo mi voz, aunque no sé qué estoy hablando. Sin embargo, le hablo a esta mujer, contándole lo que hizo. Estaba en el consultorio. Hizo algo. Le dijeron que tenía cáncer. Cuando hizo esto, seguro. ¿Y dónde? La veo salir de una casa. Levanto la vista y veo el número. Miro una calle, quizá reconozco la ciudad, o veo un letrero, o algo. Tiene algo en la mano. O está arrodillada rezando, o algo así. Entonces, de repente, se desvanece. Y cuando lo hace, digo: ¿crees? ¿Es esa la verdad, hermana? Esa es la verdad. Es toda la verdad. 56. Entonces, miro hacia atrás y siento que la batalla sigue. Entonces, ¿qué voy a hacer? No sé. Digo: bueno, ten fe en Dios. Oro y los dejo continuar. 9 de cada 10 veces, la vida sigue latiendo allí. Pero aquí viene otra igual a ella, y le sucede lo mismo. En cuanto ella camina allí, y eso se le revela, hermano, algo sucede aquí abajo. ¿Qué sucede? Entonces, siento que el espíritu está bien. Digo: Satanás, sal de ella en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Dios que habló y sacó vida de ese árbol, el mismo Espíritu Santo hablando, sacando la vida de ese cáncer que está devorando a esa mujer. Correcto. Ella sale corriendo y regresa a casa, diciéndole a la gente: oh, Dios me sanó. Su esposo dijo: vaya, vaya, te estás poniendo nerviosa. Ella va y le dice a su supuesto pastor: los días de los milagros ya pasaron. Ve a preguntarle a tu médico. Doctor. Pero, el crecimiento sigue ahí. ¿No le crees a ese santurrón? Claro, el árbol seguía allí. Pero la vida se le había ido. Aleluya. Que siga diciendo: sí, lo creo. No me importa cuántas veces mi esposo diga que no, si hay un crecimiento tan grande alrededor, algo en mi corazón me dijo: estoy sana. 57. A veces, una visión irrumpe. La veo años después. Digo: así dice el Señor. Hermano, fíjate bien. Ya sucedió. Así dice el Señor. Estás sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Estarás bien. No hay suficientes demonios del infierno que puedan romperla. Así es.
Esa mujer se irá a casa. Se sentirá bien por unos días. La vida se habrá ido. El cáncer sigue ahí. Se sentirá bien por unos días y seguirá regocijándose. Y de repente, esa corrupción, el marchitamiento comienza desde la raíz. ¿Qué era? Ese pequeño germen que entró primero, que causó ese cáncer, esa vida se ha ido. Echando fuera demonios. Aleluya. Ese demonio se ha ido. Y cuando se va, el creyente lo cree. Y no fue mi fe, fue la obra del Espíritu Santo a través de mí lo que le dio fe. Su propia fe fue lo que la sanó. Entonces sanó. Y ahí sigue. Y no importa cuán enferma esté, sigue creyendo que nada puede cambiarla. Es firme. Lo cree con todo su corazón. Es inevitable que enferme. Esa cosa vieja comienza a hincharse. De repente, empeora. Enferma. Tiene fiebre. Se deprime. Claro, se está muriendo, pudriendo de inmediato. La paciente se recupera. A veces se obra un milagro. Simplemente desaparece. Pero, ¿qué es? Expulsa demonios. 58 Jesús dijo. De cierto os digo. No solo este árbol, sino que si a ese monte le dices. Quítate, y no dudas en tu corazón, sino crees que se cumplirá lo que has dicho, gloria. ¡Ay, Dios! Me gustan estas reuniones de la tarde, cuando nos reunimos así. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Eso dijo. Eso creo. Eso es. Así dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, y sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Ahí está un demonio expuesto. Tu cáncer era un apodo cariñoso. Es un demonio. Esa fiebre que te ha estado molestando, es un demonio. Sí, en efecto. Mateo 21:21 respondió Jesús y les dijo. De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis. Quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte. Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hace mucho tiempo, cuando estaba la ley seca, tenían una vieja jarra de whisky llamada John Barleycorn, con un enorme sombrero de paja y unos ojos grandes y raros. Era horrible. ¿Sabes qué? Bajaron al viejo John Barleycorn y lo metieron en pequeños botes de hojalata, en latitas. La gente los metía en la nevera, bien pulidos y en sociedad. Pero, hermano, en el fondo sigue siendo el mismo licor de siempre. Sigue siendo el mismo. Si está en botes o en lo que sea, sigue siendo el mismo diablo de siempre. Y en este otro ámbito médico, lo llamarás cáncer, tumor, catarata, hongo o como quieras. Pero sigue siendo el mismo diablo del que Jesús dijo, sal de este hombre. Aleluya. Yo soy el Señor, tu Dios, que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. ¿Lo crees? Salmo 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Marcos 5:8 Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Lucas 8:29 Porque había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, el cual muchas veces le había arrebatado. Y le tenían atado con cadenas y grillos. Pero rompiendo las ligaduras, era echado por el demonio al desierto. 60 Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por la reunión. Señor, la palabra ha sido fragmentada, pero que el Espíritu Santo la distribuya con claridad y la dé a cada corazón. Que cuando estas personas vengan a esta reunión esta noche, vengan con una determinación tan firme que nada les moleste más. Que la fe se infunda en sus corazones hasta que los demonios del infierno no puedan sacudirlos. Y que este sea un tiempo de avivamiento, moviéndose entre la gente. Señor, que los cojos anden, los ciegos vean, los cánceres sean sanados, los demonios sean expulsados. Que esta semana produzca un avivamiento tal que Chicago recuerde por siempre. Y que esta reunión sea tan salada. Dijiste, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal solo tiene apariencia y no sabor, de ahora en adelante no sirve para nada más que para burlarse de ella. Y, Padre, oramos para que cada cristiano asuma su deber, llame por teléfono, llame a otros. Haga todo lo que pueda. Salgan al campo, sacándolos de los setos, los caminos y los senderos.
Los cojos, los lisiados, los ciegos, que fue el último llamado que Jesús dijo que sería antes de la venida, la gran cena, concédelo, Padre, y te alabaremos en la eternidad cuando la batalla haya terminado, el sol ardiente haya terminado, y nos sentemos bajo la sombra del árbol perenne, allí para descansar cuando la vieja guerra, los instrumentos de guerra se amontonen. El último sermón ha sido predicado. El diablo ha sido derrotado, encadenado y enviado al infierno. Todos los demonios están atados. Aleluya. No más cáncer, no más enfermedades. Todo ha sido azotado, y Cristo es Rey, y Dios es nuestro Rey, y los santos viven y reinan con Él para siempre. Hasta entonces, que el Espíritu Santo guíe a la Iglesia y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, y los veo esta noche. Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.